Y ahora vamos a dar entrada al primer ponente de la tarde. Él es licenciado en Matemáticas y Física por la Universidad de Barcelona, director general de Aramea Interactiva y es un escritor independiente que ha escrito varios libros, entre ellos un bestseller que se llama El secreto del dinero. Con ustedes, José Manuel Goch. Hola. Sí, está. Se habla y ya está, ¿no? Sí. Vale. Es que la verdad no estoy acostumbrado a hablar con micrófonos y yo estoy acostumbrado a hablar delante de una cámara en mi canal de YouTube y a explicar las cosas y bueno, esta, digamos que la presentación será mi chuleta, ¿no? Porque decía antes, ¿necesitas una presentación? Vale, pues una presentación. Bueno, yo soy José Manuel Goch, ¿no? Autor de aquí, de Secretos del Dinero. No soy licenciado en Matemáticas y Física, no las acabé, pero bueno, está muy bien que me vayan poniendo medallitas. Y estoy muy honrado de ser el primer ponente del primer evento regional aquí en Tarragona, que espero que pronto hagamos en Barcelona. Yo vivo cerca, en Sant Boi de Llobregat. Y eso, pues vamos, advierto que para ciertas personas que no tienen ni idea de la información que vamos a ver, puede ser un shock, así que espero que no haya personas con problemas de corazón. Quien me vio la primera presentación que hice aquí en Tarragona, pero bueno, sin pantallita, la hice así en una pizarra, sabe de lo que hablo, por eso han reído. Y bueno, pues eso, Los Secretos del Dinero, el libro que escribí, me autopubliqué, porque pensé que era mucho mejor autopublicarme, porque ciertos temas, pues, digamos entre comillas, que son secretos y no tenemos que saberlos. Así que mejor era eso, autopublicarlo. Vamos a ver cómo funciona. ¡Oh, perfecto! Pues la primera pantallita era esta, no la otra. Esto es un tweet de Stacey Herbert. Stacey Herbert es la copresentadora de Kaiser Report, que es un programa que aparece en la cadena rusa Actualidad RT, bueno, RT. Es un programa de economía que explica también, no sé si aquí habrá gente que lo habrá visto alguna vez, en internet hace furor este programa. Y bueno, pues explica la economía real, la economía que normalmente no explican en la CNBC, ni te explica el banquero de la esquina. Entonces, fue muy curioso, creo que fue el 15 de agosto, si veo ahí el 5 de agosto, que hizo este tweet, ¿no? La traducción aquí, si enterradas $50.000 en dólares, quiere decir en billetes, y $50.000 en oro en 1970, y los desenterradas hoy, los dólares equivaldrían a $8.200 y el oro equivaldría a $1.860.000. Y uno entonces se pregunta, ¿a qué se debe esta diferencia? ¿Cómo puede ser que lo que nos llaman, los que nos dicen que es el dinero, pierda tanto su valor y en cambio el oro, que por todas partes nos han estado diciendo que era una cosa del pasado, tuviera esta gran subida? Bueno, pues esto es lo que vamos a descubrir. Ahora pasamos aquí. Primero, definición del dinero, no hay que irse muy lejos, la propia Wikipedia, del latín denarius, moneda romana, es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes, mercancías y servicios. Es decir, es un invento, una idea, una buena herramienta para no tener que ir con 4 gallinas y cambiártelas por una oveja. Quiere decir que es mucho más útil un buen invento que se inventaron allí por una zona que se llamaba Lidia, que si no me equivoco está cerca de Turquía, hará unos 6.000 años, una cosa así. Entonces, esto es importante. Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día se llama dinero fiduciario. Esto es importante y pasamos, bueno, exactamente, básicamente el dinero es una idea
¿Qué es el dinero fiduciario? El dinero llamado fiduciario es el que se basa en la fe o confianza de la comunidad, es decir, que no se respalda por metales preciosos ni nada que no sea una promesa de pago por parte de la entidad emisora. Es el modelo monetario que manejamos actualmente en el mundo y es el del dólar estadounidense, el euro y todas las otras monedas de reserva. Entonces aquí llegamos un momento, bueno, también la Wikipedia, a darnos cuenta de que en realidad si no se basa en nada, ¿es realmente dinero lo que estamos llamando dinero? El 15 de agosto de 1971, esto la mayoría de personas y los meros mortales, bueno, no se dieron cuenta. Bueno, yo no me di cuenta porque no había nacido todavía, pero quiero decir que no es las noticias que de verdad nos afectan no suelen aparecer en los telediarios ni en los medios de información masivas. Aquí tenemos al señor Nixon, famoso por el Watergate, que en realidad fue una trampa que le hizo Kissinger y el vicepresidente Nelson Rockefeller, pero bueno, esta es otra historia. El presidente Nixon anunció al mundo y a los ciudadanos estadounidenses la inconvertibilidad del dólar en oro y la liquidación unilateral del acuerdo de Bretton Woods. ¿Qué significó esto? Desde que allá por 1933 Franklin Delano Roosevelt capturó todo el oro de la población estadounidense y creó un precio fijo de $35 por onza, el precio se mantuvo estable precisamente hasta que el 15 de agosto del año 71, en el que el señor Nixon, asesorado por Milton Friedman, este es otro personaje que tampoco conoce mucha gente, pero seguro que han oído hablar de Salvador Allende. Bueno, pues el Milton Friedman es el que estuvo detrás del derrocamiento junto al Kissinger del presidente de Chile. Bueno, pues este economista, que creo que le dieron el Nobel y todas estas cosas, estuvo detrás de esta decisión que significó que el dólar se separó del patrón oro definitivamente. A partir de ese momento, mediante acuerdos con Arabia Saudí, se convirtió en lo que llamamos petrodólar y en la reserva, es como, el intento fue de sustituir al oro como reserva, sustituyéndolo por el petrodólar. Fue realmente un mal día para el mundo, digamos, que venimos arrastrando todos los problemas que tenemos desde entonces. Así pues, los euros se convirtieron sencillamente en una representación del dinero, en lo que llamamos divisa. Lo que tenemos en el bolsillo y que usamos todos los días, lo aceptamos porque nos han hecho acostumbrarnos a ellos, además porque hay unas personas que tienen el monopolio de la creación del dinero y nos dicen que usamos el suyo o nos meten en la cárcel porque si lo fabricamos nosotros lo llaman falso. Pero en realidad podemos fijarnos aquí. Este está firmado por el anterior presidente del Banco Central Europeo, ahora lo firma el señor Draghi, que procede de Goldman Sachs, ahora llegaremos a eso, pero esto realmente, lo que nosotros pensamos que es dinero, no es dinero, es una divisa. Porque el dinero, que el oro desde hace 6.000 años es dinero, el dinero es universalmente aceptado. ¿Qué quiere decir? Vamos con oro y vamos aquí como a China, como a cualquier parte del mundo y las personas no lo aceptan, o sea, nos lo aceptan como intercambio. En cambio, si vamos con un billete de euro, primero tenemos que hacer un cambio de divisa. Si vamos a China necesitamos yuanes, si vamos a Estados Unidos necesitamos dólares. Si vamos a Suiza necesitamos francos suizos. Pero si vamos con oro, en cualquier parte, sin necesidad de hacer intercambio, lo podemos intercambiar por las gallinas y las ovejas que queramos. Por lo tanto, es universalmente aceptado. Su valor depende de la oferta y la demanda. Esto es muy importante y esto es lo que convierte al dinero y al oro, ¿no? Al verdadero dinero, en el refugio del poder adquisitivo. Porque el dinero solo puede funcionar en un mercado libre. Ahora, y su valor depende de lo que en la transacción se decida. Con el dinero podemos decir, mira, yo te doy tanto oro por estas ovejas. Y usted dice, pues no, quiero que me des un poco más por estas ovejas. Pero esa transacción la hacemos nosotros.
respecto que en las divisas son los bancos centrales los que marcan el valor. Es fungible y duradero. Fungible significa que, bueno, tenemos una onza de oro y la podemos dividir en gramos y la podemos llevar en el bolsillo a cualquier parte. Y duradero, bueno, pues el oro duda y duda y duda más que las pilas, ¿no?, de los anuncios. Así que esto es dinero de verdad. Esto es una divisa. Entonces, para entender cómo funciona el sistema económico y monetario, nos vamos a ver algunas citas de personajes ilustres de la historia. Posiblemente algunos de ellos no los conozcan, pero son realmente personajes que han marcado. Tenemos aquí al señor Nathan Mayer Rothschild, que en 1815 dijo: no importa qué marioneta se codone sobre el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en donde no se pone el sol. El hombre que controla el suministro del dinero en Gran Bretaña controla el imperio británico. Y yo controlo el suministro de la moneda inglesa. ¿Quién gobernaba realmente el imperio británico? Los señores Rothschild. Que lo dijo en 1815, puesto que fue aproximadamente desde 1812 que se convirtió en el propietario del Banco de Inglaterra de facto, con una pequeña historia que hizo con Napoleón y ese tipo de cosas. Pero bueno, este señor, 1815, nos parece muy lejano, pero tenemos que pensar una cosa: estos señores están todavía vivos. Hace un año o así, por ejemplo, un ejemplo, de aquí de España, se puso, creo que fue a la venta en acciones, la mitad de la propiedad de las loterías del Estado español. ¿Adivinan quiénes compraron cuando compramos la lotería de Navidad? ¿A dónde va el dinero? Al Clan Rothschild. O sea que son personajes que no aparecen en los diarios, precisamente porque, por ejemplo, la agencia Reuters pertenece también a los señores de Rothschild. Hay incluso mariposas que tienen el nombre de Rothschild. Hay islas que tienen el nombre de Rothschild. Es muy curioso cómo se han ocultado, estando delante de nuestras narices. Bueno, es una cosa. Este señor, supongo que muchos tendrán coches, Ford, ¿no? Pues una vez Henry Ford dijo: está bien que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, habrá una revolución mañana por la mañana. Y bueno, si después de saber lo que estoy explicando, mañana por la mañana hacen una revolución, por favor no me culpen, ¿eh? Yo no sé nada. Pues lo sabía muy bien. Henry Ford tenía la fama de anteponerse a los banqueros de Wall Street, aunque trabajaba con ellos. Este señor, Edward Bernays, es otro de esos... un momentito, que me vale. Es otro de esos señores que prácticamente nadie lo conoce. Bueno, pues este señor, Edward Bernays, era el sobrino de Sigmund Freud. Supongo que al señor Sigmund Freud sí lo conocen. Y además fue el que logró que pudiera salvarse, se le pagó el billete a su tío para que pudiera irse de Austria cuando los nazis entraron en Austria. Bueno, pues este señor murió a los 103 años y se hizo muy, muy, muy rico. Y en Nueva York, en los años 20-30, quien no iba a sus fiestas no era nadie. Y este es un párrafo de su libro Propaganda, que, por cierto, fue el libro que era el libro cabecera del ministro de Propaganda, precisamente de la Alemania nazi, de Goebbels. Y este párrafo explica, prácticamente al principio del libro: hoy, sin embargo, una reacción se ha impuesto. La minoría ha descubierto una ayuda poderosa para influir a las mayorías. Se ha encontrado posible moldear las mentes de las masas para que lancen su nueva fuerza obtenida hacia la dirección deseada. En la presente estructura de la sociedad, esta práctica es inevitable. Cualquier cosa de importancia que se hace hoy, sea en política, finanzas, manufactura, agricultura, caridad, educación u otros campos, debe hacerse con la ayuda de la propaganda. La propaganda es el brazo ejecutivo del gobierno invisible. Esto, aunque aparentemente no tiene nada que ver con el tema del dinero, que se habla de finanzas, es muy importante saberlo, porque todo lo que nos enseñan desde niños sobre el dinero, todo lo que leemos en los periódicos, todo lo que vemos en la información de economía, y esa idea de que la economía es muy difícil y que no podemos entenderla a los lelos, eso es sencillamente propaganda de un gobierno invisible. Yo la verdad, por eso digo que es un shock. Yo cuando comencé a descubrir estas cosas, es que
transformó todo lo que yo pensaba de la vida total. Y este señor se llama Carroll Quigley, fue un historiador estadounidense, me parece que murió allá en los años 70, fue profesor de Bill Clinton y el único académico que jamás ha sido mencionado en un discurso de inauguración de la presidencia de Estados Unidos, así que imaginemos la importancia que tenía dentro del círculo, porque este señor estuvo en contacto con el círculo de las élites y fue, digamos, el historiador no oficial de esas élites. Y precisamente en Tragedy and Hope, Tragedia y Esperanza, un libro que publicó y prácticamente no se hizo difusión, pero ahora gracias a Internet podemos encontrar de todo, pues explicó la historia, digamos, real de ese círculo que dominaba el sistema financiero. Y esto escribió: los poderes del capitalismo financiero tenían un objetivo de largo alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, actuando en concierto mediante acuerdos secretos en las reuniones y conferencias privadas frecuentes. Esto lo llevaron a cabo. Y ya no podemos luchar contra ello, porque lo llevaron a cabo ya hace 100 años, y ahora nos enteramos. Los señores, estos que hablan de este sistema que debía ser controlado de manera feudal por los bancos centrales del mundo, todo esto ya fue creado. Y aquí los tenemos. Estas son palabras que también la mayoría de personas, pues son siglas que quizás alguien conoce, FED, ¿no?, que es la Reserva Federal, pero son los bancos centrales principales de emisión de moneda y de control de la economía mundial. El BIS es el Bank of International Settlements, el Banco de Arreglos Internacionales. Es un banco que prácticamente nadie conoce y está ubicado en Suiza. Es el banco central de los bancos centrales. Desde este banco central de bancos centrales, digamos que se dan las pautas para el funcionamiento del resto de bancos centrales. Ahora me parece que el presidente se llama Caruana, creo que es un colombiano, pero bueno, por detrás están, digamos, todo el grupo de familias financieras. El BIS fue fundado más o menos allá en los años 30 para que pudieran hacerse las transacciones de los pagos del material de guerra que los alemanes compraban a los británicos y americanos mientras se mataban en los campos de batalla, o mejor dicho, mientras la población pensaba que los alemanes eran su enemigo y los alemanes pensaban que los británicos y los franceses eran su enemigo. Pues mientras ellos se mataban a través del banco del BIS, las élites digamos, los aliados y de la Entente hacían sus transacciones económicas. El FED es la Reserva Federal de Estados Unidos, luego entraremos en ella, es un banco central más. El BCE, lo conocemos, es el Banco Central Europeo, el que fabrica los billetitos que tenemos y que están incluidos en toda la trama. El BOE no es el Boletín Oficial del Estado, es el Bank of England, fundado allá en 1660, una cosa así, el banco central, el primero que fabricó dinero fiduciario, basado en el banco me parece que es de Holanda, porque fue cuando la Casa de Orange tomó el trono británico, bueno, del Reino Unido. Y el POG es el Bank of Japan, digamos que es el banco más importante, ahora ya está el de China, pero el banco más importante de Asia, el Banco de Japón. Así que vamos a centrarnos un poquito en la FED, porque digamos que de todos estos bancos es el más conocido y puesto que dominan el petrodólar, aunque ahora el petrodólar ya ha caído, pero bueno, le he dado aquí. Bueno, la FED, ¿a quién se le ocurrió esta idea? En 1907, John Pierpont Morgan, que fue un gran banquero, supongo que conocerán el banco JP Morgan, bueno, pues viene de su nombre, creó un pánico financiero secretamente y luego dio la solución, ofreció la solución a Estados Unidos de ese pánico. Entonces, a partir, como crean el problema, esperan la reacción, hacen la solución, la reacción del público fue que había que controlar Wall Street. Entonces, para ello, la idea era crear un banco central al estilo europeo
Y en 1910, en un lugar llamado Jekyll Island en Georgia, se reunieron estos 4 señores, creo que habían 3 más, pero los más importantes: senador Nelson Aldrich, Frank Vanderlip del National City. Todos los bancos que tengan la palabra City, piensan en los Rothschild. Henry Davison de Morgan Bank, es decir, lo que es JP Morgan, y Paul Warwood de Kuhn Loeb Investment. La curiosidad es que JP Morgan era el agente en Estados Unidos del clan Rothschild, digamos, para la conquista de Estados Unidos, que trataba con las personas que no querían hacer negocios con los judíos, y Kuhn Loeb Investment era la entidad de los Rothschild en Estados Unidos para hacer los negocios con la gente que era judía. Paul Warwood, que es quizás el personaje más importante porque fue al que se le ocurrió la idea de llamarlo Reserva Federal de Estados Unidos. No es una reserva, no es federal y no es realmente de los Estados Unidos, es una entidad mundial. La Fed fue aprobada, entre comillas, el 23 de diciembre de 1913 por 100 años. Y fue aprobada, entre comillas, porque la mayoría de senadores y congresistas de Estados Unidos estaban de vacaciones y la metieron por debajo. No solo eso, sino que en el plan que urdieron, los banqueros de Wall Street dijeron estar en contra de la creación de la Reserva Federal, para que el público, la opinión pública, lo aceptara en el momento que lo aprobaran, cuando era un plan de ellos. Pero así es como funcionan las cosas en este mundo. Así que nos tenemos que los señores crearon la Fed el 23 de diciembre de 1913, y como he dicho, era un contrato, digamos, del gobierno de Estados Unidos con estos señores banqueros durante 100 años. ¿Y qué fecha estamos? Estamos ya en el 2014. Sí, el 23 de diciembre o el 24 de diciembre de 2014 se renovó el contrato porque continúa funcionando. No ha salido en las noticias de ninguna parte, por supuesto. ¿Cómo iban a salir este tipo de cosas, no? Son precisamente las cosas que nos afectan. ¿Por qué tendrían que salir? Así que, para entender cómo funciona el sistema monetario, tenemos que saber qué es la banca fraccionaria. El sistema bancario en el cual estos mantienen solo una fracción del monto de los depósitos de sus clientes como reserva, ya sea como dinero líquido u otros documentos de alta liquidez, teniendo al mismo tiempo la obligación de retornar esos depósitos en demanda, es decir, en nuevos préstamos para sus clientes. Es lo que por un lado se llaman apalancamiento. Y a nosotros, a la gente de la calle, nos llaman avales. Por ejemplo, cuando vas a pedir una hipoteca, dicen, ¿qué aval tienes? Vale, tengo 50.000 euros. Bueno, pues te dejamos entonces 300.000, ¿no? Bueno, eso significa que has apalancado 50.000 euros para obtener 300.000. Bueno, pues la reserva fraccionaria y los bancos, en parte, funcionan de esta manera. Pero de una forma que si lo hiciéramos nosotros, estaríamos ahora mismo en la cárcel. Así que para entenderlo, el sistema monetario actual, hay una persona que se llama Mike Maloney, lo llama el fraude más grande de la historia. El autor, que fue el primero que leí sobre esto, se llama G. Edward Griffin, y lo denomina el mecanismo de Mandrake para crear dinero de la nada. Si alguien recuerda o conoce, Mandrake el mago fue un personaje de los años 30 que su, digamos, poder era hacer aparecer cosas de la nada. Bueno, pues esto es lo que hacen estos señores, crean dinero de la nada. Y esto funciona de esta forma. Primero, bueno, nos vamos a basar en cómo funciona la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y todos los bancos centrales funcionan parecido. Porque ahora mismo no tienen patrón, pueden hacer lo que les dé absolutamente, pueden imprimir, que más que imprimir, lo que hacen es poner datos contables, ¿no? Bueno, pues digamos que los señores del gobierno necesitan dinero. Y claro, como ningún país es soberano e independiente, van a pedirlo al Banco Central, que no pertenece a ellos, en estos señores banqueros. Y entonces crean deuda. Van a la imprenta y fabrican unos papelitos de colores con un bonito diseño, por supuesto, y lo llaman bonos o letras del tesoro. En realidad el gobierno ha creado dinero, pero todavía no se puede llamar así. Son pagarés que luego se encargará el Banco Central de turno de convertirlo en dinero. Así pues, el señor, digamos, del gobierno dice, necesito tanto dinero, que en realidad es deuda, y
le envía ese pagaré al señor del Banco Central. Este pagaré se convierte en una fianza de activos. Un instrumento de deuda de un gobierno se le llama activo porque se presupone que asumirá su pago. ¿Qué quiere decir? Que si el gobierno, el Estado, no paga las deudas, bueno, pues ya tiene toda la población para trabajar, para dar a los bancos para que paguen la deuda, ¿no? ¿Lo llaman austeridad o algo así, me parece? Para ello usará cualquier medio para obtener el dinero de la ciudadanía a través de los impuestos. Esto es importante porque los impuestos, por ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto de la renta no existió hasta la creación de la Reserva Federal. Si no hay deuda y si el Estado es soberano de crear el dinero que necesita, no necesita exprimir a los ciudadanos con impuestos. Incluso puede funcionar el sistema de bienestar social sin impuestos. Es muy curioso. Así que el Banco Central ya puede crear una carga basada en los pagarés, es decir, va a la imprenta y fabrica un cheque por el importe necesario. ¡Pum! ¿No? Como decía Mandrake. El cheque del Banco Central. Magia. No hay dinero en ninguna cuenta para cubrir este cheque. Y si alguien intenta algo parecido es enviado inmediatamente a prisión. Así que el Parlamento de turno ya dispone del dinero que había pedido sin necesidad de aumentar los impuestos, de momento. Y sin que la ciudadanía lo sepa. Ahora ese cheque es ingresado en algún banco asociado al Banco Central y se llama depósito gubernamental. De repente el gobierno no se sabe de dónde tiene dinero para sus pagos. Una vez que el cheque es canjeado, el dinero se usa para pagar los salarios de los funcionarios, gastos corrientes del gobierno, subvenciones, guerras, cosa que últimamente les gusta mucho, etcétera, y así ese dinero se transforma en cheques gubernamentales. Es decir, si alguien es funcionario, ese dinero que ha salido del Banco Central va al bolsillo del funcionario. ¿Y qué hace el funcionario? Esos cheques o transferencias bancarias son la primera oleada de creación del dinero fiduciario. Quienes reciben este dinero van a sus propias entidades bancarias y las depositan en sus cuentas corrientes. Es decir, los funcionarios, los que cobran subvenciones, ¿no? Oye, amigo, ponme las subvenciones, que necesito que mi empresa gane dinero para hacer chanchullos, estas cosas que funcionan tan bien, pues ponen el dinero en cuentas corrientes de bancos comerciales, que son los depósitos en bancos comerciales. Estos depósitos adquieren un carácter ambiguo. Por una parte son cargas porque los bancos los deben a sus depositarios, pero por otra parte, mientras permanecen en el banco, son considerados como activos porque están disponibles. A través de la magia de la banca de reserva fraccional, por eso he puesto antes la definición, estos depósitos se convierten en un instrumento mucho más lucrativo. Se reclasifican en los libros contables como otra cosa. Pero fijémonos en una cosa. Por una parte, el señor ha puesto el dinero, el mismo dinero se convierte en activo y pasivo. El mismo. Es como si hubiera doble. ¿De dónde ha salido eso? Y en los libros contables los convierten en reservas bancarias. Es decir, que ese dinero que depositan, ese dinero que se fabricó de la nada, que deposita la gente en los bancos, se convierten en dinero para crear el apalancamiento del propio banco. Ahora, que ya tienen el nombre de reserva, hemos cambiado el nombre, este dinero se convierte en la varita mágica para la producción de más dinero de la nada. Prácticamente la mayoría del dinero no viene del Banco Central, viene de los bancos comerciales al crear burbuja, la burbuja de la creación de nuevo dinero. Porque mucha gente no sabe que cuando dan un crédito a un banco, ese dinero ha aparecido en la cuenta corriente de la persona que recibe el crédito en ese momento. No procede realmente de los depósitos del banco, porque la persona que ha depositado o sea, imaginemos, ponen el dinero en el banco, prestan el dinero, pero en el mismo momento que lo prestan viene el otro y también se lo devuelve. De repente, ¿cómo puede el banco dar dinero que no tenía? Bueno, pues sí lo tiene gracias a la reserva fraccionaria, al apalancamiento este. Este dinero se convierte en la varita mágica. ¿Saben sus verdaderos dueños, los depositarios, lo que se hace con sus depósitos? No. Y no interesa que lo sepan, por supuesto. Aquí viene el juego más interesante. El Banco Central permite a los bancos comerciales que mantengan como reservas una pequeña fracción de sus depósitos. Por ejemplo, el 10%. Pues bueno, ahora mismo el 10% sería mucho. En Estados Unidos,
cuando mezclados los bancos comerciales con los bancos de inversión, a veces no llegan ni al 1%, aunque varía según los criterios de la coyuntura económica. Ahora imaginemos que un banco comercial ha recibido 1 millón de euros en depósitos. Pues por arte de magia, guarda 100.000 y puede usar 900.000. Que si viene la gente y pide 1 millón de euros, el banco sigue teniendo estos 900.000. O sea, ahí está cómo se ha duplicado. Y son las reservas en exceso. La palabra exceso es como una clave para decir que esas reservas tienen un destino especial. Ahora que ya se han etiquetado como en exceso, ya están disponibles para prestarlos. Y así se convierten en los préstamos bancarios. Ese dinero que digo que no había, que aparecen en el momento de ponerlo en los créditos. Claro que ese dinero se presta mientras los depositarios podrían reclamarlos en cualquier momento. ¿No sería una doble jugada fraudulenta? Lo es. La respuesta es que los préstamos no se realizan con el mismo dinero en absoluto, sino con nuevo dinero creado del aire, de la nada nuevamente. Y si alguien entra en la cuenta de YouTube del propio Banco de Inglaterra, hace un par de meses, ellos mismos crearon un vídeo explicando cómo funcionaba el sistema monetario moderno y lo explican. Y la gente que conocía esto, que muchas veces te decían, uy, te lo has inventado, pues bueno, hicimos ¡viva! Hicimos una fiesta, ¿no? Porque digo, lo han admitido, por fin, han tardado. Eso es que están urdiendo alguna cosa, pero bueno. No se realizan con el mismo dinero en absoluto, sino con nuevo dinero creado del aire, de la nada nuevamente. Y este 90% de dinero nuevo es más interesante para los bancos que el viejo, porque de aquí pueden reclamar la recolección de intereses, es decir, ganan un interés de un dinero que en realidad no existe. Entonces, imaginemos, la cosa funciona así. El banquero está en su yate, crea el dinero gracias a este apalancamiento de otro dinero que otro banquero más grande se ha inventado, y entonces dice, sí, yo te lo presto, claro que sí. Tú vas al banco, por favor, préstame dinero que necesito, ¿no? Para mi empresa, para poder vivir, pagar mis facturas, no me voy de viaje, no sé qué. Entonces el banquero dice, claro, por supuesto, venga, enséñame los avales, porque si no me pagas me quedaré con esto, y encima me vas a pagar un interés. Entonces, nosotros hacemos lo que se llama la carrera de la rata. No sé si han leído alguna vez los libros de Kiyosaki. Y lo que hacemos es ir a trabajar 8 horas diarias o más, porque los empresarios incluso trabajan más para ganar también una miseria, y para sencillamente trabajar para pagar impuestos que sirven para devolver los intereses del Banco Central. Y si alguien recuerda, hace 2 años, cuando modificaron la Constitución española para pagar primero la deuda que cualquier otra cosa, pagamos casi un 60% de nuestro sueldo. Bueno, la gente que sea con contrato a terceros, ¿no? Pero igualmente también los impuestos de los empresarios, estas cosas, bueno, se paga casi un 60% para la deuda, y luego además vamos a trabajar para pagar los intereses de unos señores que no trabajaron, no hicieron nada para fabricar ese dinero, para conseguir ese dinero que nos prestaron. Vamos a pedir dinero a un amigo, digo, préstame 300 euros, el amigo digo 30, pero mira, ¡pum!, 270 más del aire, y encima me pagas intereses. Pues eso es como funciona. Es decir, ganan un interés de un dinero que en realidad no existe. Esto sí que es negocio. Bueno, es el negocio que todos querríamos, ¿no? Es que hay que alabar la inteligencia de cómo nos han engañado. Y claro, el dinero prestado a otras personas es depositado por estas aquí. Más depósitos en bancos comerciales. Es decir, que tenemos personas que del gobierno, los funcionarios han depositado el dinero en el banco A. Este banco A lo ha prestado a otra persona, y esa otra persona ha prestado ese dinero, bueno, las divisas y esto, bueno, lo llamamos dinero, en el banco B. Y en el banco B dicen, ¡oh!, más dinero para apalancarlo. Entonces se lo prestamos a otra persona, menos el 10%, digamos, y en el banco C dicen, más dinero para apalancarlo. Y se lo prestamos a otra persona, que va al banco hasta que acabamos todas las letras, los alfabetos, el cirílico, el griego y todo lo que nos parezca. Y luego hablan los economistas y dicen, bueno, parece que va a haber una burbuja. No lo sé, por favor. Y que repiten el proceso así, con cantidades más pequeñas. Depósito, reserva bancaria, reserva en exceso.
nuevos préstamos. Así que el primer millón de la primera ola da pie al nacimiento de 900.000 euros en la segunda ola y 810.000 en la tercera ola. Es decir, vamos restando el 10%, en un total de 28 olas en su máxima extensión. De cada millón o cada 1.000 euros, bueno, pues si hacemos las matemáticas, pues así 28 veces crean el dinero. Y claro, ¿qué ocurre? Y así, por este mecanismo, el total de dinero creado de la nada es aproximadamente 9 veces la cantidad de deuda original creada por el gobierno, tras el paso por el cártel bancario, y en total 10 veces aproximadamente. Este dinero entra en la economía real como un exceso para la adquisición de bienes y servicios, y causa que el poder adquisitivo del total del dinero circulante disminuya. Los precios suben porque el valor del dinero ha disminuido. Es lo que llamamos inflación. Y esa inflación es un impuesto realmente. Es un impuesto que nos toca a nosotros, los que estamos en la parte baja de, digamos, la pirámide feudal en la que es esta sociedad. Así que los precios suben porque el valor del dinero ha disminuido. Y el resultado para nuestros bolsillos es que se ha creado un impuesto oculto llamado inflación. Y como el gobierno no lo considera oficialmente un impuesto, la población ni se entera de que le están cobrando dinero. Cuando la gente se endeuda, aumenta el suministro del dinero y los precios suben. Cuando la gente paga sus deudas, el suministro del dinero se contrae y los precios caen. Por eso, al sistema monetario no le interesa, nunca le interesará en este sistema que la gente pague sus deudas. Lo que le interesa es que la población adquiera una nueva deuda para pagar una deuda. Si lo reducimos todo a, imaginemos, que el Banco Central da $1, crea $1 y le aplica un 10% que el gobierno tiene que pedir, que devolver, solo ha creado $1. ¿De dónde sacamos los 10 céntimos? Bueno, pues el gobierno tiene que pedir otro $1 para pagar esos dólares con 10 céntimos, que luego ya sean 20 céntimos, y no existe techo de deuda. Eso que venían hace tiempo, en que salían las noticias de Estados Unidos, que había techo de deuda, uy, vaya, cuánta deuda, se tiene que pagar la deuda y todas estas cosas. No, si se paga la deuda, todo se hunde, todo el sistema fraudulento se hunde, así que la deuda nunca tiene que pagarse. Estos periodos de expansión y contracción producen los periodos de boom y depresión económica alternativamente. Consideremos esto por un momento. Si el dinero que prestan los bancos no existe y ellos recolectan intereses, si las personas trabajan para pagar esos intereses más el principal, de ahí se deduce que una gran parte de la población pasa su vida como servidumbre de los banqueros. Es decir, los banqueros disfrutan de los beneficios producidos por el trabajo de otros. Esta es la definición de feudalismo. Y si volvemos atrás, nos daremos cuenta que el plan inicial que explicaba Carroll Quigley en su libro Tragedy and Hope, que surgió hace más de 100 años, ha sido perfecto. Su ejecución ha sido perfecta. Y la población no nos hemos enterado en absoluto. No solo eso, sino que unos se pelean por la izquierda y otros por la derecha, otros por el Barça y otros por el Real Madrid. Lo hacen todo muy bien para tenernos entretenidos y que no nos demos cuenta de las cosas claves para nuestra vida. Así de claro. Pero aún hay más. Porque los precios no solo suben o se modifican por la inflación y deflación. Porque tenemos que estos mismos señores son los propietarios de las grandes empresas de todos los tipos de negocio que existen ahora mismo en el planeta. Por ejemplo, aquí podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empresas que prácticamente dominan todo el mercado de la alimentación, como mínimo occidental, que es prácticamente mundial. Podemos pensar que estamos comprando de una marca, vemos un anuncio de la marca A, vemos un anuncio de la marca B, pero lo que no sabemos es que da igual si compras a la marca E, a la A o a la B, porque estás comprando a los mismos. Los mismos banqueros son los propietarios de los medios de comunicación, de los medios de distribución alimentaria, de los medios de comunicación. Y sobre los precios, al existir este oligopolio, ellos pueden subir y bajar los precios como les dé la gana.
Es decir, que los precios no solo son modificados mediante el exceso de dinero por la inflación, sino también mediante los oligopolios que existen actualmente. Podemos ver, es igual que compremos de una cosa o de otra, que acaban igual a los mismos sitios. Es lo que denominan libre mercado. A mí cuando me dicen que estamos en una sociedad capitalista, lo siento, pero me parto de risa. Porque se supone que el comunismo, ¿no?, y el socialismo son las sociedades económicas que hay un poder central que lo maneja todo. Pues en el capitalismo eso no tendría que ocurrir, es lo que tendría que haber libre mercado, ¿no? Bueno, pues no estamos en esto. Estamos en todo lo contrario. Que quizás... ¿Y ante esto qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer las personas individuales, ¿no? Cuando conocemos esto, aparte de algunos de tirarse por un barranco porque ya no quieren saber más de esta vida, ¿no? Pues podemos hacer cosas. Volvamos al dinero de verdad, al dinero universal, al dinero que no ha fallado en 6.000 años, que en realidad es por lo que estamos aquí. Es por lo que estamos aquí. Volvamos al lodo. ¿Por qué? Porque, bueno, no solo el lodo es el dinero de verdad, sino que si lo tenemos físicamente somos nuestros propios banqueros. No pueden crearse deuda de algo limitado, por ejemplo, como el oro. No se puede crear teniendo un sistema monetario de dinero de verdad, sí que puede haber un techo de deuda, la pagamos y ya no tenemos deuda. No necesitamos crear nueva deuda para pagar la siguiente deuda. Hay un límite. Es lo que es el dinero real que hemos visto antes. Así que esta es una foto que hice el 12 de marzo, creo que del 2012, ahí en Barcelona, una manifestación del 15M. En realidad el 15M no fue una revolución, no lo fue. Lo siento, no se trataron los temas importantes como estos. Solo se trató siempre la misma dialéctica de siempre, de enfrentamiento de uno que pienso esto, pienso lo otro, pero no se trataron los temas reales. Esto que estamos aquí es la auténtica revolución del siglo XXI, porque nos tenemos que dar cuenta que estamos en la posición de que comercios y negocios acepten oro y que nosotros tengamos nuestro propio oro y seamos nuestro propio banco. Volvemos otra vez a hacer las transacciones personales, las negociaciones entre nosotros. Esto realmente, donde estamos ahora, y bueno, tengo aquí, supongo, este pequeño invento, de ponerlo en una tarjetita y que nos sirva para hacer transacciones económicas, solo con la acción de tener esto, rompemos todo lo que he explicado. Porque esto no está controlado, el oro no se puede controlar. Sí que, por ejemplo, la familia Rothschild son los propietarios de la London Bullion Market Association, que es la que certifica el oro. Pero igualmente, al tenerlo nosotros físicamente, somos nosotros los que creamos nuestras propias reglas. Con el oro rompemos toda la estructura que, bueno, diseñaron estos señores hace 100 años y que ahora mismo no existe en el mundo realmente un país soberano e independiente. Y así, pues ya acabo, muchas gracias. Bueno, mi libro Secretos del Dinero se puede encontrar en Amazon, explica básicamente, he ido al grano esto, y bueno, creo que ya debe ser más o menos el tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Gracias. La verdad es que da de pensar todo esto que nos has explicado. Interesante.